Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo un libro distinto, un libro peculiar, que no es la temática, bueno, no os digo la temática común, no es la línea común que suelo tratar en este canal y se llama Memorias de un ex nazi de David Saavedra. Creo que es bastante interesante, yo ya lo he leído un par de veces, me lo saqué de la biblioteca, luego me lo he comprado y lo he ojeado por una segunda vez. Y creo que es un libro interesante para que lo conectéis con lo que se comenta en el vídeo de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, y por otro lado en el vídeo de Erich Fromm, en el que hablo de su libro El miedo a la libertad. Os animo a darle un repaso a estos vídeos y os ayudará a entender mejor muchas de las cosas que comenta David Saavedra en su biografía. David Saavedra es un tío joven, tiene mi edad. Bueno, yo me considero joven, pues ya 40 y tantos tampoco es que seamos niños, pero bueno, él cuenta toda su evolución desde que empieza un inicio de radicalización hasta que decide adentrarse en una transición hacia la desradicalización, vamos a decirlo así. Bueno, yo supe de la existencia de David Saavedra, como creo que millones de personas, gracias a la entrevista que le hizo Jordi Wild en su canal de YouTube. Me interesó cómo describe su proceso de radicalización. Como os decía, este proceso se puede extrapolar a cualquier fanatismo, a cualquier radicalismo, no solo a lo que él describe dentro de la ideología nazi. Se puede situar en las coordenadas que él ofrece, como vais a ver, os puede funcionar para entender cómo una persona puede encerrarse dentro de una burbuja, como él describe, y no ver más allá. Eh, como os comentaba, saqué este libro de la biblioteca y al ver una segunda entrevista en el canal de Jordi Wild, yo creo que tiene casi 8 horas de entrevista, pensé que me quedaban cosas por analizar. Lo leí por primera vez en la biblioteca, decidí comprarme el libro y creo que, como repito, nos da unas coordenadas interesantes, al menos interesantes. Bueno, en un mundo en el que prima el individualismo, sentirse dentro de un grupo que nos marque una visión, un objetivo y que encima de todo nos provoque esa sensación de pertenecer a una élite incorrupta, mejor que el resto de la sociedad, es más goloso de lo que pensamos. Si a eso le añadimos una explicación simplista de un mundo complejo, pues el campo está preparado para convertirte en un fanático. Vamos a ver brevemente lo que nos cuenta David en el libro. Bueno, el autor, David Saavedra, es de Pontevedra, de Galicia. No procede de una familia desestructurada ni radicalizada que pudiera responder a algún cliché de, bueno, soy radical porque viví traumas infantiles o no sé, la sociedad me oprimió cuando yo era un niño y por eso me convirtió en un fanático, ¿no? El proceso que describe es un proceso simple. Su padre estaba viendo un documental sobre Hitler, David se acerca, él era un chaval, le pregunta a su padre quién era ese hombre, su padre le responde que ese hombre era un loco y bueno, en David surgió un interés por Hitler y por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Empieza a estudiar el tema con ahínco y él nos comenta que debido a su ignorancia política su interés se circunscribe única y exclusivamente a cuestiones militares. ¿Qué tipo de vehículos blindados, las operaciones militares? Bueno, hasta ahora, bueno, hasta el momento, un chaval que se interesa por la Segunda Guerra Mundial y nada más. Pero su evolución empezó a conectar palabras, empezó a conectar conceptos. En este caso empezó a unir la palabra nazi con la palabra alemán. Parecía que para él eran sinónimos. 15 o 16 años, estamos hablando de un chaval que, bueno, nos dice que no era un buen estudiante y solo le preocupaban los videojuegos, pero algo que tampoco es que estamos, es un tipo normal y corriente, no estamos hablando de un chaval que fuera muy distinto al resto de sus colegas. Cuando empieza a radicalizarse, lo hace tras vivir lo que el autor describe como un despertar. El inicio es una especie de despertar. Estamos dormidos, cegados por el sistema. Esta palabra es muy importante y va a salir hasta la saciedad en la historia de Saavedra. Y encontrar la luz a través de la ideología hace que despiertes. Él comenta que el inicio de su radicalización es que hay como un chispazo que te hace ver que existe un sistema y ese sistema te está oprimiendo y tú tienes la obligación moral
de luchar contra ese sistema. Ese sistema está dominado por unos enemigos y tú tienes el imperativo moral de combatir a esos enemigos. En este caso, el fascismo le ofrecía lo que él consideraba un atisbo de libertad, a la vez que él explicaba el mundo de una forma simple. Toda ideología tiene una cosmovisión del mundo, y cuanto más fanático, más sencillo parece que el mundo funciona. El mundo es bueno y malo, está lleno de buenos y de malos, el mundo funciona así y no te tienes que complicar más la vida. Así funciona. Unos son los malos, otros son los buenos y tú formas parte de la élite de los buenos. David nos describe que multitud de libros le fueron orientando más o menos en este proceso de orientación, de radicalización, perdón. El primero que leyó fue El acorazado Bismarck, y aquí nos describe que la tripulación de ese barco alemán heroicamente lucha contra los británicos. Se pregunta David si este primer libro que leyó, en vez de dar la visión alemana de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues si le hubiera dado una visión desde el punto de vista de los aliados o desde el punto de vista de los soviéticos, quizás su camino hubiera sido distinto. No lo podemos saber. Luego aparecen otros libros. Él comenta muchísimos libros, muchas lecturas que le fueron marcando en este proceso. Odessa, por ejemplo, de Forsyth, es un libro muy bueno. En este libro se basa en hechos reales. Aquí ya hay algo que debemos resaltar también. A pesar de que en el libro se habla de los crímenes del nazismo, David no se detiene en estos detalles. Aquí ya tiene las gafas en el que solo ve lo que quiere ver. Solo ve lo que quiere ver. En este caso, todo solo se fija en esas conspiraciones, pero no se fija en lo que ya no le interesa. Esta es otra característica de la radicalización, la visión sesgada de toda la información que consume. Como es normal en este tipo de casos, sus nuevas aficiones germanófilas y a favor de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, etc., le hacen distanciarse de sus colegas. Es un poco un círculo vicioso. Tú te empiezas a aficionar a algo que tus amigos, no le interesa mucho. Esa afición hace que te aísles. Ese aislamiento te hace buscar a gente que piensa como tú y te vas cerrando en tu burbuja, cerrando en ese grupo. Él consideraba que su nuevo posicionamiento político se nutría sobre todo de valores como orgullo, patria y heroísmo. Con 18 años empieza a trabajar en un cibercafé. Los más jóvenes esto no lo habéis conocido seguramente, pero antes de que tuviéramos los móviles con datos y la fibra óptica, pues teníamos que ir que tenía la suerte de tener internet en su casa, que iba como una tortuga, pero bueno, si no, yo me acuerdo cuando estudiaba en Granada que iba a un cibercafé, te costaba una pasta y ahí podías conectarte, meterte en algún foro, visitar alguna página web que tardaba un montón en cargarse, imprimir algo, etc. Bueno, pues en este cibercafé ya David descubre más información. Aquí descubre el sistema y en los foros empieza a descubrir también que existen escritores revisionistas que negaban el Holocausto e idealizaban el gobierno de Hitler. Aquí se encuentra con una información que le impacta y es gente que negaba el Holocausto y lo negaba diciendo que todo era una gran conspiración. Estos escritores serán casi la única fuente de conocimiento de David hasta que descubre otras lecturas que lo cambian, como veremos más adelante, luego lo cuento. Quiero decir, empieza a leer cosas que supuestamente encaja. Él utiliza la metáfora del Tetris. Entonces tú tienes un Tetris con tres formas y solo van a encajar las tres figuras que tú tienes en tu mente, según tus coordenadas ideológicas. Y a él le empiezan a cuadrar cosas y en este caso estos escritores revisionistas lo que hacían era nutrir a David de información sesgada, en lo que le facilitaba el construir su ideología. Bueno, este acceso a la información provoca en él una especie de sensación de iluminación, de ser un elegido que accede a un conocimiento vetado para la mayoría. Imaginaos, una zona, estáis en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, descubrís una información que la mayoría de la gente niega y tú dices, ostras, esto quiere decir que lo han estado engañando. Entonces os fortalece vuestra idea de élite. Nos habla de más cosas, de grupos radicales, de música, que tienen una importancia clave también en su proceso de radicalización. Nos comenta aquí, nos cita bastantes grupos, y de la película American History X, que es un película que a mí me fascina y que, David y sus camaradas la interpretan de forma distinta como la interpretamos la mayoría. La mayoría la interpretamos
como una crítica a ese mundo. Ya sabéis que el protagonista era un neonazi, termina en la cárcel, ahí se da cuenta de cómo funcionan realmente las cosas y sufre una crisis de fe y decide abandonar bueno, pues lo que esa ideología, o alejarse de esa ideología. Pero David, y en la entrevista con Jordi Wild lo comenta, y sus camaradas ven otra cosa. Sobre todo veían una conexión entre el Tercer Reich y el presente, entre la época de Hitler y pues finales de los 90, principios de los 2000, que es la época en la que está. David percibía el mundo como el escenario de una guerra entre las fuerzas del mal y del bien, y dentro de ese mal, como os podéis imaginar, estaba el judaísmo, que es el gran enemigo para esta ideología. Los judíos son como los grandes enemigos, los que controlan del sistema. Acordad del sistema. El sionismo era una especie de demiurgo que movía todos los hilos del sistema y que vigilaba a todo el mundo. Paralelamente, David y algunos amigos presentaban, bueno, David y afines ideológicos, presentaban la inmigración como un problema, ya que lo que les importaba era mantener la raza y la cultura europea. El tema de la raza aparece mucho. Acordaos de los orígenes del totalitarismo, donde Hannah Arendt esto lo explica muy bien, que existen en el siglo XX dos grandes ideologías, las que plantean que la realidad se mueve como consecuencia de la lucha de clases, y en las ideologías que plantean que la realidad se mueve alrededor de la lucha de razas. El tema de razas es muy importante en la ideología de David, y él hace mucha mención a sus creencias, las creencias que tenían ellos. Pero, de paso, el inmigrante también era una víctima del sistema. Eran racistas, pero intentaban no parecerlo mucho a veces. Era como una búsqueda de un orden. Nosotros, por lo que expresa, que ellos lo que buscaban era una especie de orden. No era una persona violenta, nos dice, pero según sus amigos, los amigos de esa época, se convirtió David en un individuo permanentemente enfadado. Veía casi todo el mundo como un enemigo, o continuamente buscaba confrontación, buscaba discusión política con sus amigos. Y nos relata como, por ejemplo, su padre, un día, preocupado por la deriva ideológica de su hijo, le puso la lista de Schindler, que me cuesta pronunciar, de Spielberg, y David empezó a reírse diciendo que todo era mentira, que era una conspiración, y bueno, él le ofreció la posibilidad de ver un par de documentales que hacían apología o daban una visión distinta, propagandística, de lo que era la época de Hitler, como el triunfo de la voluntad, por ejemplo. Como os podéis imaginar, cada vez se aislaban más. En este mundo de la burbuja nos dice hay dos líneas. Los puristas, que podemos decir que son los ideólogos e intelectuales preocupados por una acción teórico-política, y otra línea que podemos decir que es de acción directa. Esto menos hablar y más acción. La violencia, en este caso, es un medio para alcanzar un fin. Aunque también hay que decir que la violencia se encuentra muy normalizada en el discurso de la burbuja. Y ya lo comentaba Paine, el historiador Paine, en su libro sobre el fascismo, que una de las características del fascismo es su visión positiva hacia la violencia. Es como, el fascismo es la guerra en época de paz. Por básicamente una de las características que nos comenta Paine en su libro. Bueno, Saavedra empieza a crear algunas células con amigos, lee el Mein Kampf de Hitler, le costaba mucho conseguir libros de su ideología, y si su familia detectaba algún libro los tiraba, y el autor lo veía todo con las lupas del nazismo: familia, la mujer, a la sexualidad, a la economía. Si no encajaba en su Tetris particular, que os comentaba con una metáfora que él utiliza, pues era considerado contrario a la naturaleza. Sus creencias estaban tan arraigadas, y la manera de rechazar aquellas ideas contrarias a lo que él pensaba era decir que eran contra la naturaleza. O sea, mis teorías políticas, dicen, son la naturaleza, y todo lo que esté en contra es que esto no es natural. Otra característica que él describe. Otro elemento clave que nos describe es el victimismo. Esto es común en muchísimas ideologías, y la verdad es que no solo en su burbuja. Hoy en día parece que más que ideología hay victimismo, y sobre todo parece que si no eres víctima de algo no eres ciudadano. Pero bueno, el victimismo exacerbado también es otra característica de la burbuja.
Todos, desde la policía, periodistas, políticos, son títeres de una conspiración global por maltratar y anular a los auténticos patriotas revolucionarios como era David por entonces, según pensaba él y sus camaradas. Hay más creencias que se nos describe, como os comentaba, la negación del holocausto, pero aquí no me voy a extender mucho. La cuestión del antisemitismo viene muy de lejos y os remito a que os vayáis al libro de Hannah Arendt, porque ahí comenta que el totalitarismo nazi pues, tenía varios pilares y el antisemitismo es fundamental para entender el nazismo. Pero la negación del holocausto que hacen los revisionistas, lo va contando David también cuando se da cuenta de lo que pasa, se basaba en pruebas bastante endebles y discutibles. Como no se contrasta la información, pues se creía bien juntillas todo lo que decían sus intelectuales de la burbuja. Incluso se negaba que el diario de Ana Frank fuera verídico y él se lo creía todo porque tampoco contrastaba, pero aunque hubiera contrastado, sus dogmas eran tan firmes y tenía tanta necesidad de creer en ellos que era difícil que se abriera una grieta ahí. De nuevo, sesgo de confirmación. Debéis entender que por lo general retenemos, y esto está demostrado, que retenemos más información de toda la información que recibimos, retenemos una mínima parte. Y esa mínima parte que retenemos es la que tiene que ver con nuestras ideas y prejuicios. Esto ya lo explica también Comunicación y Poder, Manuel Castells, o no me acuerdo si en ese libro o en una conferencia que vi de él, que está demostrado que solo retenemos fundamentalmente la información que sirve para confirmar nuestros prejuicios. Pues imagínate más dentro de lo que dice dentro de una burbuja. Bueno, así que David y otro camarada suyo deciden crear, por ejemplo, un censo de judíos en Pontevedra y, bueno, pues, ¿cómo lo hacen? Pues mirando los portales de los bloques y fijándose en los apellidos y si supuestamente le sonaba el apellido judío, pues lo apuntaban para su censo. También consiguieron el apoyo de un médico respetado de la ciudad, que era afín a sus ideas, y entonces le iba a echar este médico a David y a otro camarada suyo más, pues los ayudaba a luchar contra el sistema. Al final, con varios colegas más, crean un grupo que se llama Resistencia Aria, crean una página web, un manifiesto. No teníamos las redes sociales como ahora. Al crear una página web requería también unos conocimientos ahora también, pero bueno, tú te puedes crear una página en Facebook. Era un poco más complicado. Crean un manifiesto, que al final, bueno, este grupo no prospera. Y nuestro protagonista se va a Madrid, se hace militar, le gusta el ejército, aún es militar a día de hoy, y en el ejército encontró un ambiente muy hostil a sus ideas. Según él, le hicieron bullying. David, como purista, porque él se consideraba un purista, un idealista, un ideólogo, se encontró ambientes que no le gustaban en Madrid. Por ejemplo, él nos describe en un bar ultra que ve unos cabezas rapadas en la puerta de un bar donde solían ir personas de la ideología de David, fumando porros, hablando de prostitución, y eso a David no le gustaba porque tenía una idea sobre esos vicios son negativos porque perjudican a la raza. David consideraba que lo que había era que mejorar la raza y todo lo que fuera droga, etcétera. Él estaba muy en contra de eso. En Madrid empieza a tatuarse. Ya veis en la portada que tiene unos cuantos muy significativos. Aquí en la espalda tiene a Rudolf Hess, que es el lugarteniente de Hitler, bueno, y un montón de tatuajes más que describe en el libro. Forma parte de la fidelidad hacia la burbuja. Bueno, que te tatúes simbología nazi en sitios visibles, brazos, manos, etcétera, es como demostrar que estás dispuesto a todo por la causa. Forma parte de una marca en el que, oye, yo estoy dispuesto a dar mi vida y para empezar pues me pongo estos tatuajes a sabiendas que me va a perjudicar en mi vida profesional, personal, etcétera. Para David, pasa David por distintos grupos ultras, que nos los va describiendo, y termina en un partido político. Aquí también empieza a darnos a entender el interés que suscita la violencia. Por ejemplo, empezó a leer a William Pierce, que en su novela Los diarios de Turner hablaba de una revolución armada liderada por supremacistas blancos. Una de las acciones que se describen en el libro fue imitada por Timothy McVeigh. Por ejemplo, en 1995, Timothy hace explotar un camión con miles de kilos de explosivos delante de un edificio federal. Mató a 168 personas e hirió a unas 700. Él va dejando esta información a lo largo del libro. Él va diciendo que se interesa por estas personas, por estos libros, por estas acciones violentas, empieza a suscitar un interés
y vais a ver que es más importante este interés de lo que nos parece. El odio es otro elemento que caracteriza al autor de esa época y que caracteriza a la gente que vive dentro de la burbuja. Él mismo recoge sus comentarios en foros radicales de internet y se te ponen los pelos de punta. Casi nadie se salva de sus insultos, hay un menosprecio, un derroche de antisemitismo, racismo, misoginia, etc. Y él mismo describe que se sorprende, él no recordaba esa cantidad de odio, nos lo dice en el libro, y cuando va al foro se queda un poco perplejo, pero bueno, ahí está, y él lo recoge. Hay un momento clave que será decisivo, la desradicalización de Saavedra, que es conocer a un tal Miguel en un foro. Miguel era un aficionado a la Segunda Guerra Mundial y no tenía nada que ver con la ideología del autor, no era nacionalsocialista. Pero Miguel no se comportaba violentamente con David, lo escuchaba, debatía, tenía interés en debatir. Y David intentaba convencerlo, que es algo que todo fanático tiene como misión cuando se encuentra con alguien que no pertenece a su redil, pues intenta convencerlo. Pero Miguel era un doctorando en filosofía que sabía debatir bastante bien. Además, quiero recordar que, sabía bastante de Carlos Marx y quiero recordar que estaba haciendo un doctorado sobre él. No voy a apuntar la nota, pero quiero recordar que su doctorado versaba sobre Carlos Marx y él sabía un montón. Claro, y David Saavedra solo sabía del marxismo lo que había leído de los autores de la burbuja. Él no había ido a las fuentes originales, no había leído a Marx. Pero Saavedra no se alejó mucho de la burbuja por entonces. En ese momento intentaba desesperadamente implementar acciones prácticas que le permitieran ganar adeptos a la causa. Fomentó junto a unos compañeros un banco de alimentos y algunas campañas más propagandísticas. Él era jefe de propaganda de este partido político, que nos va describiendo el detalle, él va describiendo todo lo que va haciendo. Pero al final se desanima ante la deriva o la inacción de la organización de su partido, o sea, se frustra. Y cuando gente radicalizada se frustra, peligroso, cuando la gente radicalizada se frustra ante la inacción de su organización y ve que la vía política y pacífica no sirve, no podemos esperar muchas cosas buenas. A pesar de haber sido jefe de propaganda, el tío dimite y en esa frustración pues volvemos a William Pierce. David estaba desencantado con la política española, mientras en otros países, como por ejemplo en Grecia, Amanecer Dorado crecía y la extrema derecha pues iba creciendo en Europa. Era hora de hacer algo gordo, él pensó. La violencia parecía ser la única salida para saber. Volvemos a otro libro, para que veáis la importancia de leer de todo y de ampliar vuestros horizontes como lectores. Miguel le regala un libro de Varoufakis, que Varoufakis fue muy famoso. Fue ministro de Economía en el gobierno de Syriza en Grecia. Todavía es famoso, es un economista reputado, pero por entonces era mucho más famoso que ahora. Ahora parece, él dimitió, se quitó de en medio, abandonó el barco y luego pues vinieron los recortes. Syriza, Syriza, que es el presidente de Grecia por el partido Syriza, era Alexis Tsipras, y se quitó de en medio. Pero bueno, tiene un libro, Economía sin corbata, conversaciones con mi hija. Está bien, es muy sencillo. Y aquí pues Varoufakis lo que hace es explicar de forma muy sencilla pues términos como la deuda, explica mucho la deuda, pues de lo que tengáis una edad o os acordáis o lo hayáis estudiado, pues Grecia todos los países la mayoría estamos muy endeudados, pero bueno, a Grecia le metieron un paquete que no veas si fue una humillación para Grecia, y Alemania no se portó muy bien con Grecia. Otra vez, no llegó a portarse como en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero no se portó muy bien, le obligaron a unos recortes brutales. Saavedra empieza a aprender, gracias a este libro, conceptos económicos y a darse cuenta de que la economía era algo más complejo que una maquinaria engrasada y dirigida por una conspiración judía. Empezó a entender, aquí hay que es el déficit, que es la deuda. Ya empieza a surgir un run. A ver si lo que me han estado diciendo, yo me imagino que le empezó a pensar, a ver si lo que me están diciendo no es la verdad o toda la verdad. Así que tenemos a un neonazi convenciéndose de usar la violencia terrorista mientras paralelamente empieza a dudar de algunas de sus ideas más arraigadas. Aquí surge un conflicto. La violencia terrorista ultraderechista tenía varios mártires, no solo era Timothy McVeigh.
Anders Breivik asesinó, por ejemplo, a 69 miembros y colaboradores de las juventudes del Partido Laboralista en la isla de Utoya, en Noruega. En 2019, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos sitúa al supremacismo blanco como una de las mayores amenazas terroristas para el país. Por lo tanto, ya había una tendencia que él veía como casi inexorable para su desarrollo, casi era la última misión para él, llegar ahí. Pero por otro lado también pensaba en la familia, en fin. Saavedra, junto con otros compañeros, crea lo que sería una organización que pretendía ejecutar alguna acción terrorista, y a esta organización le llamaron Círculo. Pero en el grupo empezaron a surgir dudas entre sus miembros. Uno de ellos quiso dejar el grupo porque quería ingresar a la Guardia Civil y no quería hipotecar su futuro por las posibles consecuencias de las futuras actividades del Círculo. David también empezó a tener ganas de abandonar. La duda carcomía a David, mientras otros en el grupo se estaban decididos a pasar a la acción armada. Para despejarse, queda con Miguel, y Miguel le terminó regalando un libro que era Crítica a la economía política, una introducción al capital de Marx, de un autor que se llama Michael Heinrich. Se encontró a otro Marx distinto al que había conocido por la lectura del autor de La burbuja. Así que David había estado hablando años con Miguel de Marx sin saber nada de Marx. Ni siquiera se había leído el Manifiesto Comunista. Así que ya el castillo de naipes de David se cae. Al principio lo niega, sus dudas las relaciona con la manipulación judía. Él cree que, bueno, estos libros, esto es una manipulación, es un intento de que yo me desvíe del camino correcto. Pero esto solo funcionó al principio. Intentó debatir sobre Marx en algunos foros con algunos antiguos camaradas, pero lo veían con recelo. Él se encontró en sus antiguos camaradas y amigos un recelo a debatir, incluso una agresividad a debatir con él sobre sus nuevas lecturas, una agresividad que él mismo, David Saavedra, había tenido con otras personas cuando querían debatir con él en foros. Se vio de cierta manera identificados, se rompen amistades de años, y todas las revistas y algunos libros de La burbuja ahora a Saavedra le parecían incluso infantiles, con argumentos ridículos. Se perdían las certezas, él empezó a perder certezas. Saavedra leía a más autores de la izquierda política y se daba cuenta de que sus ideas sobre ellos no eran reales. No lo cuenta en el libro, pero creo recordar en la entrevista de Wilde, con Jordi Wilde, la primera, que se acercó a ciertas posiciones que podemos entender como nacional-bolcheviques. Incluso creo recordar que se tatuó, estoy hablando de memoria porque no me ha dado tiempo a repasar la entrevista, que se tatuó a Lenin. Y él nos explica que había un ala izquierdista dentro del partido nazi dirigida o encarnada por los hermanos Strasser. Esto no lo cuenta Joaquín, uno de los biógrafos no recuerdo el apellido, se me ha venido a la cabeza. Luego lo voy a poner aquí, evidentemente, Joaquín se llama seguro, Joaquín, pues nada. El guionista del hundimiento. Bueno, pues uno de los biógrafos de Hitler, en su biografía, una biografía de casi 2000 páginas, explica esto, el ala izquierdista del partido nazi y quién eran los hermanos Strasser. Pero le duró poco. Bueno, he dicho nacional bolchevique, también hay otro partido nacional bolchevique, que fue un partido ruso fundado en 1993 por Limonov, que si queréis saber quién era Limonov, os recuerdo el libro de Manuel Carrer, que lo pongo por aquí en el vídeo, y porque tiene una biografía de Limonov, que era un personaje, poeta ruso que fue a Nueva York, luego volvió una vez caído el muro de Berlín, vuelve a Rusia. Y Limonov era un tío interesante, es una biografía también turbia, tiene cosas turbias, y él funda un partido nacional bolchevique, una fusión así extraña. Y aparte tiene otros libros más, Limonov. Joe Diska, que es la vida que él vive en Nueva York, es un libro muy, muy interesante, muy underground, no es político. Pero os recomiendo la biografía que Carrer le dedicó. Así que no termina en esa ideología. Yo creo que por lo que él comenta en la entrevista y por lo que aquí más o menos en el libro queda claro, que no cambia un radicalismo por otro, se queda un poco a la deriva. Así que se ve solo, empezó a beber, tuvo problemas con el alcohol, desconectó de todo, pasó unos años bastante malos que lo llevaron
al borde del suicidio y empezó a acudir a terapia y parece que empezó a salir del pozo. Memorias de un ex nazi. Aquí no he citado apenas nombres, aquí hay muchísima información. No solo es una radiografía de la extrema derecha española, yo creo que más bien lo podéis leer si os interesa conocer sus vivencias dentro de las distintas organizaciones políticas en las que militó, pero a mí me parece mucho más interesante el proceso de radicalización, el cómo a veces somos capaces de creer que nos mueven unos valores muy elevados y somos incapaces de empatizar o somos incapaces de buscar otras fuentes de información y contrastar. Y eso lo describe muy bien. David ahora sigue siendo, creo que es sargento, sigue siendo militar y da charlas en institutos a chavales para hablarles de esto, de lo que es la radicalización, de lo que es la burbuja, para que dar herramientas a los chavales para que tengan capacidad de saber cuándo pueden caer en el radicalismo, ya sea político, religioso, etcétera. Bueno, os recomiendo, evidentemente, la lectura. Tenéis las entrevistas de Jordi Wild, que da muchísima información. Os recomiendo que también les echéis un vistazo a los vídeos de Arendt y del miedo a la libertad de Erich Fromm. Creo que el miedo a la libertad de Erich Fromm os va a ayudar a entender mucho más cómo hay gente que se mete que al final se mete en organizaciones, rompe con su familia, rompe con amigos. Nos puede ayudar a entender más las cosas. Evidentemente, el nazismo tuvo su contexto histórico, el periodo de entreguerras, que lo hizo ideología masiva, pero hoy en día hay fanatismos, hay sectas, hay fanatismos religiosos, sectas y otras organizaciones políticas que pueden responder a esta visión cerrada y al pensamiento burbuja, que es el que nos comenta David, llena de teorías de la conspiración, sin demostrar, y de ideas falsas, muchas de ellas, o medias verdades, que a veces las medias verdades también fortalecen mucho este tipo de pensamiento. Bueno, si os gustó el vídeo, por favor, os pido un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y si no lo habéis hecho, suscribíos al canal porque así me ayudáis a crecer. Muchas gracias, hasta la próxima.